Bueno, qué oportuno, qué grato tener la oportunidad de compartir con un amigo, ¿no? Radicado en la ciudad de Nueva York, con quien vamos a tener la oportunidad de interactuar durante todo este tiempo. Es periodista, es también politólogo, es abogado, además también activista comunitario y un miembro destacado de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York. Aspira por demás también a ocupar un puesto en el Consejo Municipal, es decir, él aspira a ser concejal ya dentro de muy poco tiempo. Y qué bueno tener la oportunidad, reitero una vez más, de recibir con nosotros a Fernando Aquino. Fernando, un placer tenerte con nosotros. Reitero, es un dominicano destacado en la ciudad de Nueva York, específicamente en el área del Bronx. Qué bueno. Fernando, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Edgar. Para mí es un placer inmenso poder compartir con las personas que nos están viendo ahora mismo en tu programa. Espero poder estar muchas veces con Edgar y muchas gracias por la distinción. Aclaro que no soy abogado. Yo estudié ciencias políticas, tengo una maestría, casi ya un doctorado, porque estoy terminando ya mi doctorado en ciencias políticas. Okay. Mucha gente piensa que soy abogado por mi trabajo en la Fiscalía General del Estado de Nueva York. Yo fui el portavoz de la Fiscalía. Trabajaste en la Fiscalía, ¿no? ¿Cierto? Fui portavoz por los últimos 10 años, hasta el año pasado, de la Fiscalía General. Y eso me dio, obviamente, un gran conocimiento de lo que hace la Fiscalía, ¿no? Que no solamente en los temas punitivos, sino también en los temas preventivos y de hacer políticas. Mucha gente no sabe que la Fiscalía tiene un laboratorio, realmente, de elaborar políticas públicas. Y eso me dio a mí una gran experiencia. Una posición de mucho privilegio, Fernando, ¿no? O sea, llegar a ese puesto, me imagino, sobre todo dentro de la comunidad como dominicano. Sí, definitivamente, y esas posiciones, tanto en la Fiscalía como en el Senado estatal, del cual yo también fui portavoz, me han ayudado a prepararme, o sea, en la práctica, en el ejercicio gubernamental. Y eso entonces lo he complementado con los estudios. Yo estudié ciencias políticas, he sido profesor en materias que tienen que ver con las ciencias políticas por los últimos 5 años, en materias que tienen que ver con los derechos civiles, con la comunicación, etcétera. Entonces, pienso que eso me ha preparado para la vida pública, aparte de que siempre he estado vinculado a los asuntos comunitarios, no solamente aquí en el Bronx, sino obviamente los trabajos que he tenido han tenido que ver con todo el estado y con toda la ciudad de Nueva York. Pero mi casa, donde vivo por 16 años, los últimos 16 años de los 30 que tengo aquí en Nueva York, es aquí en Kingsbridge, en el Bronx. Okay. Y yo adoro el Bronx. El distrito 14. Yo estoy aspirando a concejal de la ciudad de Nueva York por el distrito 14, que cubre el área del West Bronx. Están los vecindarios de Kingsbridge, Morris Heights y University Heights. Qué bueno. Fernando, vamos a hablar de muchos temas, así de manera breve. Pero yo quiero que tú nos edifiques un poquito más a propósito de la posición que pretendes ocupar, o sea, concejal. Básicamente, ¿cuáles son las funciones que desempeña un concejal? Y de repente, no sé, se me ocurre preguntarte si otros dominicanos ocupan en este momento o han ocupado esa posición. ¿Cuántos concejales son? Sí, bueno, en total los concejales son 51 en la ciudad de Nueva York. Y es una posición legislativa, o sea, los concejales son legisladores municipales que tienen que ver con la elaboración del presupuesto, asignación de presupuesto y con el uso de la tierra, principalmente es uno de los poderes más grandes que tiene, sobre todo en una ciudad como Nueva York, que es una ciudad donde la tierra realmente es uno de las comodidades más caras, o sea, uno de los productos más caros. Entonces, es un legislador, porque tiene que ver con todo lo que hace la ciudad, el gobierno de la ciudad. Hay 51 concejales. Sí, claro que los dominicanos hemos tenido varios concejales ya en la ciudad de Nueva York. Actualmente hay un concejal de origen dominicano y uno que es mitad y mitad dominicano-puertorriqueño, que está precisamente ocupando el puesto que yo voy a ocupar, que es Fernando Cabrera. A él se le cumplen los términos, porque la ciudad de Nueva York tiene límites de términos. Los concejales solo pueden durar 2 términos. Entonces, de ahí tienen que seguir a otro cargo, si aspiran a otro cargo, o irse para su casa. En este caso, Fernando Cabrera está aspirando a otro cargo, pero él representa este distrito y él es puertorriqueño y dominicano. También tenemos a Idanis Rodríguez en Manhattan, que sustituyó a Miguel Martínez, que fue también concejal.
y tuvimos también como concejala a Yulisa Ferreras en Queens, que tuvo una gran prominencia, incluso fue la jefa del Comité de Finanzas del Consejo Municipal y se vislumbraba como la próxima, como una candidata competente a la presidencia del Consejo Municipal, que es un cargo bastante grande, bueno, sería el cargo más grande después del alcalde de la ciudad de Nueva York. Entonces, eso es lo que hacen los concejales, son legisladores municipales, pero acuérdate que mucha gente dice, bueno, es un regidor, es igual que un regidor, Sí, y es el equivalente. Sin embargo, la ciudad de Nueva York tiene un presupuesto de más de 90.000 millones de dólares, o sea, realmente no es un gobiernito, es un gobierno bastante grande, o sea, que un concejal de 51 en una ciudad con un presupuesto de más de 90.000 millones, realmente tiene mucho acceso a muchas cosas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. qué bueno. Fernando, bueno, un fiscalizador, ¿no? Entre otras cosas. Correcto. De repente, no sé, se me ocurre hacerte una pregunta y quiero saber, la comunidad, por ejemplo, dominicana, en este momento allá, ¿cómo es la comunidad dominicana en el área específicamente por la cual tú aspiras? O sea, ¿qué hace básicamente? ¿Cuál es el móvil de ingreso, ¿no?, que tiene esa comunidad y cuáles son las necesidades que en este momento tú percibes que poseen y que tú puedes de alguna u otra manera beneficiar a esa comunidad con tu presencia ya como miembro del Consejo, ¿no?, municipal? Claro. Bueno, Edgar, te digo, mira, en el Bronx, y hay 360.000 dominicanos. Wow. Ahí es el lugar donde más Una pequeña capital, es una pequeña capital. Es el lugar donde más dominicanos hay en el mundo después del Distrito Nacional. Ay. O sea, realmente en una jurisdicción, me refiero. O sea, él es la otra República Dominicana, el Bronx. Y bueno, yo no voy a representar el Bronx completo, voy a representar un área del Bronx, pero sí vive una gran comunidad dominicana, porque el distrito donde yo vivo es aproximadamente más de un 70% latino, y la principal comunidad dentro de esa comunidad latina es la comunidad dominicana. Pero tenemos otras comunidades, tenemos una gran comunidad mexicana, afroamericanos, vietnamitas inclusive. Es un distrito diverso y yo realmente estoy acostumbrado a la diversidad y me encanta la diversidad. Todos mis trabajos han sido trabajando con personas de otros países. La comunidad dominicana definitivamente tiene una gran presencia en el Bronx. Es una comunidad muy progresista, una comunidad muy emprendedora, muchos dueños de negocios, hay muchos restaurantes, muchos supermercados, muchas bodegas. Los pequeños negocios del Bronx, muchos tienen una estampa dominicana. Y los pequeños negocios son el alma, son una de las principales fuentes de vida. No son las grandes corporaciones, porque cada pequeño negocio de eso emplea a varias personas, a muchas personas. Nosotros tenemos una comunidad también que trabaja mucho en la industria del taxi. Es una comunidad muy vibrante, pero es una comunidad que necesita acceso al poder, que no ha obtenido el acceso al poder para conseguir los recursos que necesita esta comunidad para seguir progresando. Esa es una de las diferencias que yo puedo hacer. Entonces tenemos una comunidad con muchas mujeres que necesitan, por ejemplo, más acceso a los programas para sus niños después de la escuela, necesitan más entrenamiento para poder accesar el mercado de empleos, por ejemplo. Tenemos una comunidad de pequeños negocios que necesitan más acceso al gobierno, que muchas veces le pone muchas trabas burocráticas, ¿no? Y una de las cosas que yo voy a hacer es precisamente instalar una unidad dentro de mi oficina para solamente tratar temas de los pequeños negociantes y tratar de ayudarle a superar los obstáculos que muchas veces son innecesarios y burocráticos. Una gran comunidad, definitivamente, es la principal comunidad latina del Bronx, la comunidad dominicana. Bueno. Y yo pienso que tenemos un gran futuro por delante. Yo estoy dispuesto a aportar todo por el todo para que esta comunidad reciba lo que merece y por lo que ha trabajado, porque es una comunidad muy trabajadora, muy laboriosa. Fernando, tengo muchas preguntas que te quiero hacer en poco tiempo, pero de repente, ¿ha sido fácil incursionar desde el punto de vista como dominicano, ¿no?, dentro de la comunidad en un país que obviamente no es el tuyo, pero que te ha brindado las oportunidades? ¿Ha sido fácil incursionar en la política, estar en el ruedo político? ¿Para ti ha sido fácil? Bueno, no creo que ha sido fácil, pero es algo que uno lleva en la sangre. Yo pienso que es algo de lo que uno no puede huir. Yo estoy involucrado en la política desde que viví en la República Dominicana. Yo vengo de una zona cañera, de la zona de Sabana Grande de Goya. Yo fui dirigente estudiantil desde que estaba en el liceo. Yo era que escribía los editoriales del grupo estudiantil al que yo pertenecía. Sí. Y ahí se paraban la gente. Yo escribía yo creo que ahí fue que yo me hice periodista. Sí. Escribiendo
allá en el liceo para la gente. Ahí fue que me comenzó la chispa. Después, obviamente, seguí en la universidad, allá en la UAS. Pero la política ha estado en mí. Creo que eso no los transmitió mi padre. Mi padre nunca tuvo las oportunidades para estudiar, pero se ve que era un hombre muy interesado en la política, porque a mí me puso Fernando por Fernando de Meriño, que era un político dominicano. Mi hermano se llama Amin Abel, un doctor dominicano. Mi otra hermana se llama Sagrario Elcira Díaz. O sea, mi papá era un hombre con muchos sentimientos políticos, obviamente. Entonces, yo llevo la política en la sangre. Cuando vine a este país, obviamente tuve que, como inmigrante, enfocar en resolver la vida, en trabajar. Tuve trabajos ayudante de un camión a cargar cajas. Hice las cosas que hacen los inmigrantes para sobresalir, pero siempre tuve en mente que tenía que seguir estudiando, que tenía que seguir progresando, y obviamente que siempre durante todo ese trayecto he estado interesado en la situación de la comunidad y en cómo mejorar la situación de la comunidad. Sí. Quizás se me hizo más fácil, Héctor, lo de la política, porque los empleos que he tenido han estado relacionados todo de una forma u otra con la política, porque mi empleo, por ejemplo, como reportero, yo comencé aquí como reportero. Ahí fue que yo conocí a Héctor Núñez, con pueblano, como reportero del Listín. Y ahí me tocó entrevistar a Peña Gómez, a Juan Bosch. Yo tuve el honor también de entrevistar al profesor Juan Bosch, al doctor Peña Gómez en su momento, al presidente Fernández, a muchos otros políticos también. Y de verdad que eso hace sentir a uno muy bien, Fernando. O sea, siempre estuve involucrado, entonces de ahí pasé a trabajar con el diario. O sea, he estado siempre involucrado en cuestiones que tienen que ver con la comunidad y la política, las aspiraciones de la gente, etcétera. Entonces, creo que sí, que hasta cierto punto he sido un privilegiado, porque he tenido acceso, ¿verdad?, a todo ese mundo que me ha puesto sobre el tapete cómo funciona la política y cuál es la incidencia que la política tiene en el bienestar de la gente. Y por eso yo decidí estudiar ciencia política después de estar aquí. Fui a un community college, de ahí pasé al City College, de ahí pasé al Grado Vicente. Eso no he dejado de estudiar prácticamente por los últimos 20 años. Porque una de las cosas que yo sí creo, Edgar, es que la política ha sido muy maltratada, porque hay demasiada gente que por ser una carrera liberal, no se le puede negar a nadie aspirar, ¿verdad? Pero yo pienso que el gobierno es algo demasiado importante para dejarlo en manos de cualquiera. Es algo demasiado poderoso. Entonces yo siempre entendí que hay que prepararse para gobernar. Hay que prepararse para gobernar, porque el gobernar o ganar un puesto trae muchas cosas que visiblemente se ven como un privilegio, ¿verdad? O sea, te da acceso a una vida que parece opulenta, pero eso no es realmente lo que el gobierno debe ser. El gobierno es una función de servicio público y hay que aprender cómo funciona el gobierno y deshacerse de todos esos vicios que mucha gente piensa que viene con el poder, porque al poder no se va a buscar, al poder se va a dar. A darle a los que necesitan, a hacer la voz de los que no tienen voz. Y yo me preparé para eso, tuve mucha paciencia para llegar a este punto y ahora estamos haciendo este intento por darle a nuestra comunidad una representación buena aquí en el Consejo Municipal. Qué bueno, Fernando. De principio debí decir que formas parte o eres miembro del Partido Demócrata, ¿no? Sí. Pero bueno, de hecho siento que estás muy contento, estás feliz porque bueno, ustedes resultaron ser gananciosos en la pasada contienda hasta hace unos días, aunque todavía hay algunas cositas, pero bueno, todo el mundo sabe lo que pasó. De eso vamos a hablar, o vamos a conversar dentro de un momentito, porque vamos a hablar del partido, de tu partido, ¿no? Y de lo que pasó en las pasadas contiendas, pero quiero aprovecharte para que me instruyas un poquito más en cuanto a lo que son tus aspiraciones y, por qué no, también a la gente que nos ve en este momento. Yo te he escuchado hablar en algunas que otras entrevistas, ¿no? Hablar o exponer sobre la necesidad que tiene la comunidad dominicana en el sentido de que te puedas enfocar en la educación, te puedas enfocar en la vivienda. Te he escuchado hablar de vivienda, te he escuchado hablar de delincuencia también. Desde tu punto de vista y ya como concejal, ¿qué puedes hacer tú? O bueno, ya en campaña, ¿no? ¿Qué puedes prometer a la comunidad dominicana que te ve en este momento? Y que entienda que, bueno,
a través de ti puede encontrar solución a los altos costos de la vivienda, por ejemplo, a la educación, a la delincuencia. Dame tu opinión. Todos esos problemas están conectados unos del otro. Por ejemplo, el problema de la vivienda tiene que ver con los bajos salarios y con la falta y con las altas rentas, por ejemplo. Entonces la ciudad tiene fórmulas para subsidiar la vivienda, pero las fórmulas que tiene realmente no son realistas porque no toman en cuenta la gente que gana menos, los más bajos salarios. Muchas veces esas fórmulas no aplican a personas, por ejemplo, que ganan el salario mínimo, ganando 15 pesos la hora, y son las personas que realmente necesitan esa ayuda. Entonces, hay que ir a la ciudad a cambiar esas fórmulas para tratar de priorizar a la persona, a los trabajadores de más bajos salarios, ese subsidio para la vivienda. Pero al mismo tiempo, eso está afectando la educación, porque, por ejemplo, en este distrito donde yo vivo, es uno de los distritos donde hay más niños que no tienen hogar o que tienen familias sin hogar, que están en el sistema público de educación de aquí. Pero no son niños, no porque los papás sean drogadictos, ni sean delincuentes, ni sean irresponsables, es porque son muchas de estas familias que trabajan, no ganan lo suficiente para pagar un apartamento digno y tienen que refugiarse, tienen que salir a la calle y pedir la asistencia de la ciudad. Entonces, están ahí muy conectados esos asuntos. Hace falta una inversión en la vivienda que va a tener una repercusión en la educación y además entonces invertir en los programas de después de la escuela para que estos niños tengan un lugar a donde ir a estudiar. Y la gente me dice, mucha gente dice, no, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Señores, el dinero está ahí y siempre ha estado ahí. Estamos pasando obviamente una crisis fiscal temporal por el coronavirus, pero esta es una ciudad que tenía un presupuesto de 98 mil millones de dólares, ¿ok? Y que se gasta una millonada en diferentes cosas. Allí lo que hay es que sentarse a la mesa y decir, estas son las prioridades de mi comunidad, ¿ok? Y esa comunidad trabajadora, que es la que crea las riquezas de los que están disfrutando las grandes riquezas, porque están trabajando y produciendo riqueza, necesita vivir dignamente y los niños de esas personas necesitan ir a una escuela digna. Entonces, eso también tiene una repercusión, esa pobreza, ¿okay? Y esa falta de recursos tiene una repercusión obviamente en el crimen. Muchos de estos niños no encuentran qué hacer, llegan a la adolescencia, están en la calle, no tienen empleos. La ciudad, por ejemplo, provee unos empleos de verano y lo primero que hace la ciudad cada vez que hay una crisis es cortar los programas de empleos de verano. Está cortando realmente el futuro y el presente de esas comunidades pobres. Porque ¿dónde van a ir esos muchachos si no tienen que hacer? Porque estos empleos no solamente les sirven para ganarse 2 o 3 mil dólares durante el verano, sino también para emplearse en algo importante en la vida, algo que le da sentido a sus vidas. Productivo. Uno de los programas que yo tengo para mi oficina es, yo voy a crear un banco de trabajo junto con los empresarios de esta área para proponer que se le dé algunos créditos o algunos subsidios o cualquier ayuda que la ciudad pueda darle, ya sea reduciéndole las multas que tengan pendientes o lo que sea, para que ellos empleen jóvenes de esos vecindarios y los entren para el mercado laboral en sus respectivas áreas. Entonces, todos esos problemas están conectados. Es una falta de inversión gubernamental en estas comunidades y eso se traduce en problemas en la vivienda, problemas en la educación y problemas en la criminalidad. Ya, Fernando. Y te decía también que en nuestra comunidad obviamente que tiene que tratar de tener una mejor relación con la policía. Ahora mismo hay un gran tema de que hay que revisar, y yo estoy de acuerdo, la interacción entre la comunidad y la policía. Tiene que haber transparencia cuando ocurre un caso lamentable de una interacción de la comunidad con la policía para devolverle esa confianza a la comunidad. Pero la comunidad necesita a la policía, porque una comunidad, o sea, la policía no fue algo que llegó fortuitamente, sino es una necesidad de las sociedades, sobre todo las sociedades urbanas. Sí. Entonces, hay que trabajar para mejorar esa relación entre la policía y la comunidad y para que haya un entendimiento de eso. Pero todos esos problemas tienen que ver con la falta de inversión en nuestras comunidades. Fernando, tu eslogan de campaña, tu consigna es haremos la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo tú vas a hacer la diferencia? Bueno, ya me estás hablando de temas que son de mucho interés, pero para el votante común que te ve en este momento, dice, bueno, ok, interesante, tiene un programa de gobierno, obviamente, un programa que lo visualiza, ¿no?
en función de lo que será su gestión, pero él me habla de que va a hacer la diferencia realmente. ¿Cómo tú vas a hacer? ¿Sabes cuál es la diferencia, Edgar? La diferencia es la actitud y la disposición y los principios. O sea, la gente está cansada de los políticos y de las promesas, porque ya sabemos que la regla general que se aplica es que el político llega allí y su único interés se convierte en ser reelecto. Exacto. En ser reelecto. En realidad, yo no he hecho una carrera política, es la primera vez que estoy aspirando. Yo he hecho una carrera de conocimiento gubernamental y de conocimiento de activismo comunitario. Y yo tengo mi carrera, o sea, yo estoy enseñando en la universidad, yo puedo dedicarme a otras cosas, pero yo creo que hay que elegir a personas que no se doblen. O sea, para mí la diferencia es una persona que se siente en la mesa y diga, estas son nuestras prioridades y yo no la voy a negociar. Porque lo que está pasando es eso, o sea, hay un montón de ejemplos, y no es el caso realmente que nosotros vengamos a hablar de eso ahora, pero hay un montón de ejemplos de que las negociaciones que son importantes para nosotros, muchas veces la gente que están supuestas a representarnos no nos representan el 100%. Entonces, yo creo que esa será la diferencia. La diferencia es ir allí a donde se sientan las comunidades blancas, afroamericanas, asiáticas, etcétera, y nosotros ir allí con la chaqueta puesta a defender a la gente de nosotros sin doblarse. Esa es la diferencia que nosotros vamos a hacer, y a gobernar también con conocimiento de causa, porque como te dije, la política atrae a muchas personas que quieren llegar al poder, yes, pero están preparados para representar a nuestra gente como tiene que ser representada a nuestra gente. Eso es una pregunta que yo se la dejo al público. Yo le he dicho a mucha gente, una campaña no se monta en un día ni dos, ni en una semana, ni en 3, ni en 4. Una campaña se monta en un trayecto de vida, realmente. Y por eso que yo creo que he recibido tanto respaldo de la gente, porque yo tengo 30 años aquí en la ciudad de Nueva York, y ya te dije desde antes de venir aquí a la ciudad de Nueva York. Tengo gente que me conoce desde que yo era dirigente estudiantil allá, tanto en el pueblo como en la UAS, que ahora me están apoyando en mi campaña. Entonces, es el trayecto de vida. Yo me he preparado para esto, y lo voy a hacer con mucha dignidad. Esa es la diferencia que yo voy a hacer. Pienso que sí, Fernando. O sea, yo visualizo, o sea, he visualizado ciertamente en ti una persona que, como tú decías hace un momentito, ha venido trillando un camino, preparándose en función de lo que desea. O sea, tú sabes lo que tú quieres, que eso es importante, ¿no? Entonces, si tú sabes lo que tú quieres, ya tú tienes la mitad del pleito ganado, como dicen por ahí, como decimos nosotros los dominicanos. Fernando, el que da una vez, da 2 veces, como dicen, ¿no? El que da una vez, da 2 veces. Obviamente, estas contiendas serán en junio del próximo año, del año 2021, ¿no? Este ha sido un año muy duro, ha sido un año en el cual yo me imagino que el proselitismo, la manera de hacer campaña desde el punto de vista tuyo, y obviamente también todos los que están inmersos en el asunto de la política, ha cambiado, se ha modificado bastante, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti? ¿Cómo has hecho campaña? O sea, ¿cómo has salido, ¿no?, a identificarte con la comunidad en medio de toda esta situación de pandemia, manejar este COVID, que no ha sido fácil? Y decía que el que da una vez, da 2 veces, porque bueno, ya ustedes tienen el ejecutivo, ¿no? Ya ustedes ganaron, o sea, el Partido Demócrata ya tiene el presidente, ¿no? O sea, ya dieron una vez, y yo pienso que la segunda vez será con la parte gananciosa de parte de ti, ¿no? De parte de ustedes. Adelante, explícame eso. ¿Cómo ha sido todo este proceso de campaña hasta el momento? Bueno, voy a empezar por lo último. Realmente es una buena noticia para la ciudad de Nueva York y para el estado de Nueva York el hecho de tener una administración demócrata en la Casa Blanca, porque muchos programas que se designan para ayudar a la gente dependen de una buena relación con el gobierno federal. Entonces ya por ahí sí, es muy ganancioso para este estado, porque el presidente que está ahí, que ya sale el 20 de enero, ha sido muy hostil a estados como Nueva York, a los estados que no le favorecen, como el estado de Nueva York, por ejemplo. Entonces ya eso es una muy buena noticia, pero toda política es local. Obviamente, un proceso duro, Fernando, fue un proceso duro. Un proceso duro, un proceso muy caótico realmente, porque la persona que sale, o sea, el presidente Trump, es una persona que no es muy no es típico, es atípico. No se comporta realmente de una manera profesional, yo diría. Es una persona que a veces su narrativa es muy caótica, es muy dañina. Sí.
y eso trajo mucha tensión al país. Yo creo que el país estaba exaltado durante los últimos 4 años, por lo menos ahora vamos a tener un poquito más de tranquilidad. Y además, en términos de políticas directas, hubo muchas políticas que realmente eran detrimentales para la comunidad latina. O sea, así que yo pienso que ha sido un triunfo para no solamente los estados como Nueva York, sino para los Estados Unidos. Yo pienso que vamos a rehacer a resarcir todo ese daño que se hizo en las relaciones internacionales y en las medidas que se tomaron, que me parecen que muchas de ellas fueron muy detrimentales sobre todo para las comunidades emigrantes, porque había una hostilidad eh, clara contra las comunidades inmigrantes que lucen como yo. Sí. ¿Okay? Porque había una retórica de priorizar las comunidades inmigrantes de Europa, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a salir de esa pesadilla. Y eso es muy importante para Nueva York, para la ciudad de Nueva York, porque ya va a tener una buena relación con el gobierno federal. Y se necesita, porque la ciudad de Nueva York ha sufrido mucho con esta pandemia. Por ser un centro cosmopolita tan importante para el mundo, Nueva York sufrió bastante durante los primeros meses de la pandemia. Bueno, murieron más de 30.000 personas aquí en la ciudad de Nueva York. Creo que algunas, casi 25.000 personas ya van de muerte. Fue algo realmente inverosímil lo que pasó aquí en los meses de marzo y abril y mayo. Yo tengo la ventaja en cuanto a mi campaña de que yo tengo mucho tiempo reuniéndome con personas, pues yo dejé mi trabajo en la Fiscalía General en abril del 2019 y desde ese entonces me concentré en reunirme con personas y me llegué a reunir con miles de personas, o sea, buscando la opinión de ellos en torno a una candidatura mía, y eso me permitió reunirme con los principales líderes de nuestro entorno, a los que yo fui a consultar para hablar de mi candidatura, y obviamente que recibí una respuesta muy positiva. Entonces, cuando llegó la pandemia, que fue en febrero, ¿verdad? Ya a finales, que llegó de lleno a Nueva York, ya mi candidatura estaba en curso. Estaba en curso, inclusive ya yo había recaudado dinero, había hecho ya mi primer reporte a la Junta Financiera de Campaña, a la Junta que financia las campañas aquí en la ciudad de Nueva York, que tiene muchas reglas. Y ya cuando llega la pandemia, mi candidatura estaba en curso y yo entonces tomo la decisión de suspender todos los eventos que tenía. Inclusive tenía unos fundraisers, unos eventos de recaudación de fondos que suspendimos, y porque la situación estaba realmente difícil, y nos concentramos entonces en crear unos bancos de alimentos. Yo creé un banco de alimentos en la iglesia Holy Spirit, porque a pesar de que mucha gente piensa que en Nueva York todo se tira la puerta por la ventana todos los días, aquí hay muchas personas que tienen necesidades. Y la pandemia reveló una precondición existente ya, que era que mucha gente no tiene seguridad alimenticia, no tienen su comida asegurada, y muchas de estas personas trabajan en la industria del entretenimiento, en la industria de los servicios, perdieron sus empleos y llegó la crisis. Entonces, yo comencé un banco de comida en la iglesia Holy Spirit junto con el padre Fajardo, que dicho sea de paso, ya tenía un vínculo con la organización Somos Community Care y estaba dando comida caliente a la gente. Eso era una fila que le daba la vuelta a la esquina todos los días. Eso se hizo durante meses. Y yo entonces suspendí las recaudaciones de fondos, me dediqué al banco de comida, hablé con los comerciantes. Eso, dicho sea de paso, para mí fue una actividad que fortaleció mucho mi campaña, porque me dio a mí la idea de que yo tengo gente que me responde. Yo llamé a los comerciantes del área y dije, estamos haciendo un banco de comida, y me mandaron camiones de comida para allá. Los empacamos y dimos miles de compras a la gente durante los meses de abril y mayo. Y eso fue lo que, entonces, no sé, como tú dices, no es una campaña típica, no se puede estar tocando puertas. Aquí se tocan muchas puertas en las campañas, no es como, aquí no se hacen tanta caravana, aunque dentro de la comunidad dominicana se hace eso, hace su bullita, y algunos salen en camión y eso. Pero aquí lo esencial en las campañas es tocar puertas, hablar con la gente directamente y enviarles información, ¿verdad? Enviarle información que le llegue directamente a sus casas por correo, que además esos son los métodos que se usan principalmente. Y además reuniones.
Yo he estado siguiendo los protocolos dictados por la realidad del COVID-19. He estado reuniéndome con gente y limitando el número de personas, y ha sido muy exitosa las reuniones con las personas. Fernando, de repente, no se me ocurre hacerte una pregunta. Tú eres dominicano, obviamente el dominicano nunca se desprende de sus raíces. El dominicano tiene eso. Como dice la canción, tengo un pie allí y el otro allá. O sea, el dominicano siempre está pensando en su país, ¿cierto? Así es. Como político que eres, ahora eres político, bueno, me gustaría saber tu impresión. Tengo 3 minutos, tú sabes que el Zoom limita un poco a uno. Sí. Tengo unos minutitos solamente y me gustaría saber tu impresión a propósito de lo que se acontece en tu país en este momento, lo que está haciendo el actual gobierno del presidente Abinader, y si tienes conocimiento, que sé que sí, de todos los procesos que se han levantado y todo lo que estamos viviendo nosotros aquí en la República Dominicana. ¿Cuál es tu impresión en 1 minuto y medio de lo que estamos viviendo los dominicanos aquí y de la gestión del presidente Abinader? Bueno, fíjate, yo le deseo lo mejor a la República Dominicana, y lo mejor para un país y para una ciudad y para donde sea es que haya un gobierno transparente. Aquí el estado de Nueva York ha sometido a juicio a por lo menos unos 50 funcionarios importantes durante los últimos 10, 15 años. Estoy hablando de gente muy importantísima que se consideraban intocables. O sea, eso es una función de los gobiernos, porque uno de los problemas principales que puede tener cualquier país es el problema de la corrupción, porque de ese problema se desprenden un montón de problemas más. Entonces, si no hay un plan para someter a la corrupción, entonces un país nunca va a progresar. Así que yo le deseo suerte a la República Dominicana. A mí me encanta la República Dominicana. Yo tengo mi casita allá en el Batey. Me encanta ir unas cuantas veces al año allá a caminar descalzo allá donde yo nací. Así que yo le deseo lo mejor en este proceso a la República Dominicana y que el país siga avanzando. Qué bueno. Fernando, casi finalizamos. Yo quiero agradecerte de todo corazón. Ha sido muy amable desde mis principios en que te contactamos, ¿no? Muy abierto, muy afable. Eres un caballero y yo pienso que te mereces ciertamente la posición para la cual estás aspirando en este momento. Y creo que la vas a ganar. Estoy seguro que la vas a ganar. Estoy a tus órdenes. Tienes una persona aquí también que de alguna u otra manera está en disposición tuya, ¿no? En este instante, y te agradezco una vez más el gesto que has tenido para con nosotros en este momento. Muchas gracias, Fernando. Me gustaría que te dirigieras al público que nos ve en este momento a través de las redes, los dominicanos que van a votar ya el próximo año, ¿no? Para que si alguna indecisión todavía queda, se motiven, y por qué no, aquí tienen un genuino representante nuestro de la comunidad, del condado, que pues nos va a representar con mucha dignidad y que yo sé que lo va a hacer con toda la entereza, ¿no?, que le caracteriza. Fernando Aquino. Adelante, Fernando. Y bueno, decirle a la comunidad nuestra que yo siempre he sido, soy y seré un servidor público. Ahora tenemos una oportunidad de traer una diferencia aquí al West Bronx, en el Distrito 14, en el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. Yo espero que nos unamos a este proyecto y que juntos traigamos las cosas que nuestra comunidad necesita para seguir progresando. Así que yo les deseo que todos pasen un feliz fin de año. Ha sido un año muy difícil, realmente, que se sigan cuidando, que sigan usando sus máscaras, que sigan lavándose mucho las manos, que sigan evitando las aglomeraciones, que nos protejamos unos con otros, porque tenemos niños, tenemos ancianos, tenemos vecinos, tenemos personas a las que tenemos que cuidar, porque no hacemos nada con nosotros seguir adelante solos si no traemos a toda la comunidad junto con nosotros. Así que yo te agradezco, Edgar, esta oportunidad, y puedes contar con que tienes un amigo en la ciudad de Nueva York. Amén, amén. Gracias, Fernando. Un apretón de mano virtual desde aquí, ¿no? Ya espero que en algún momento podamos hacerlo en persona, ¿no? Ya por lo menos allá, si así Dios lo permite. Gracias a Fernando Aquino. Yo decía hace un momentito, bueno, dije abogado, pero no. Ya aclaramos esa parte, pero es periodista, es politólogo, es político, es una persona que nos representa a nosotros todos con mucha dignidad en la ciudad de Nueva York, específicamente en el área del Bronx, en el Distrito 14. A votar todos el próximo año por Fernando Aquino, y pues a darnos el gusto
¿por qué no? El privilegio, tener el privilegio de tener un digno representante de la comunidad dominicana como concejal en la ciudad de Nueva York. Gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias. Bien. Bye bye.